todos, hoy quiero compartir con vosotros una receta que llevaba mucho tiempo queriendo probar y que me ha encantado. Una fogaceta rellena sin gluten, una pizza rellena típica de Argentina. Se trata de una pizza rellena de toneladas de queso y cubierta de cebolla, que pese a la sencillez de sus ingredientes es absolutamente deliciosa. Aunque existen versiones que incluyen jamón cocido, yo me he decantado por la versión clásica que no lo lleva. Para la fórmula de la masa, he partido de mi masa de pizza sin gluten tradicional. Te dejo la receta aquí arriba. Pero he reducido la hidratación ya que la cebolla aporta bastante humedad. El resultado es una pizza jugosísima, con una base esponjosa. Te va a encantar. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver cómo se prepara esta fogaceta rellena sin gluten. Comenzamos preparando el chimichurri pizzero con el que pincelaremos la fogaceta una vez horneada. Puedes prepararlo incluso un día antes para que gane en aroma. Voy a picar un manojo de perejil bien fino. Y voy a hacer lo mismo con el medio ajo. Como no tengo chile en polvo, voy a picar un chile que había secado. Es la forma más barata que hay de obtener chile en polvo sin gluten. Una vez que los tengo picados, los voy a mezclar y voy a picar todo un poco más. Cuando lo tengo listo, lo paso a un tarro de cristal. Voy a añadir un pellizco de sal y un pellizco de orégano seco. Voy a añadir suficiente aceite como para que quede todo cubierto y voy a remover un poco. Ya solo queda dejar reposar para que todos los sabores se mezclen bien. Voy a preparar también la cebolla con la que cubriremos después la fogaceta. Quita la parte inferior dura y corta en tiras finas. Ahora parece mucha cebolla, pero es el secreto para que la fogaceta quede bien jugosa. Una vez cortadas las cebollas, colócalas preferiblemente sobre un colador y ve soltando las tiras. Voy a añadir sal para ayudar a la cebolla a soltar su agua. Y me voy a permitir una licencia, y es que voy a añadir un poco de azúcar. Es opcional, la receta original no la lleva, pero el azúcar ayuda a extraer el agua, es un potenciador del sabor y además ayuda a la cebolla a dorarse. Mezcla para que la sal y el azúcar, en caso de que la uses, se repartan bien. Una vez que lo tengas, cubre con una bolsa y cierra bien. O mejor aún, saca al balcón, como voy a hacer yo, para que no huela toda la casa a cebolla. Y vamos ahora sí a preparar la masa. Esto que tengo aquí es harina de sorgo, un cereal sin gluten de sabor neutral. Ya la he utilizado en mis recetas de baguettes sin gluten y la de bollos preñados o choripanes sin gluten. Te dejo las recetas aquí arriba. Así que quería emplearla en otra receta por si os habéis animado a comprarla. Pero si no tienes harina de sorgo, no te preocupes, emplea harina de arroz. De hecho, es la que yo uso normalmente. Voy a añadir harina de garbanzo. Puedes sustituir por harina de trigo sarraceno o por más harina de sorgo o arroz. Y la voy a tamizar porque tiende a formar muchos grumos. Fíjate. A continuación voy a añadir almidón de tapioca, pero puedes añadir almidón de patata en su lugar. Voy a añadir goma xantana, que hará la masa elástica y hará que nuestra pizza rellena no se desmigue. Voy a añadir también un poco de azúcar que ayudará a la masa a dorarse, pero si no puedes consumirla, elimínala sin más. Voy a añadir sal y voy a añadir la levadura, seca en mi caso. Si la empleas fresca, triplica la cantidad y en ese caso disuélvela en el agua que lleva la receta. Hay quien se habrá asustado porque ha caído justo encima de la sal, pero mira, contrariamente a una creencia muy extendida, no pasa absolutamente nada. Remueve con una cuchara para que se integren bien todos los ingredientes. Una vez que se hayan integrado, añade el agua. Yo la voy a añadir tibia porque aquí en Berlín aún hace algo de frío. Y voy a añadir el aceite, de girasol en mi caso. Remueve nuevamente con la cuchara, tratando de que no queden partes secas. Y en el momento que no puedas mezclar más con la cuchara, mezcla con la mano. También puedes hacerlo con amasadora. Cuando no queden partes secas, toca amasar propiamente, pese a estar utilizando harina sin gluten. Y es que fíjate cómo es esta masa ahora mismo, no tiene elasticidad ninguna. Bueno, pues amasa unos 5 o 7 minutos y verás cómo va cambiando la consistencia. A fuerza de amasar, verás que la masa es cada vez más continua y elástica. Y cuando lleves unos 5 minutos amasados, verás cómo la masa es cada vez más suave y untuosa. Es lo que queremos. Cuando tengas la masa lista, te puedes limpiar la mano ayudándote del borde de la cuchara. Lávate las manos y aceita ligeramente una espátula o lengua de cocina.
Ve recogiendo bien la masa y formando una bola con ella. Mira qué maravilla de masa. Ahora vamos a dividir la masa en 2 porciones. La una debe pesar la mitad de la otra. Así que lo primero que vamos a hacer es pesar la masa. Lo puedes hacer a ojo si prefieres. La masa pesa casi 600 gramos, como estás viendo. Así que la porción pequeña debe pesar más o menos 200 gramos. Bueno, la mía 190, está bien, la dejo así. Para preparar la fugaceta necesitas un molde circular metálico y fino. Puede ser un molde de bizcocho metálico si no tienes otra cosa. El mío es un molde viejísimo de tarta, pero mira, aunque no resulte muy estético, cumple su función. Mi molde tiene 28 centímetros de diámetro. Lo voy a aceitar generosamente con aceite de girasol, aunque puedes emplear aceite de oliva. Y voy a extender sobre él la porción grande de masa. Con las manos aceitadas, ve presionando y estirando la masa cada vez más. No lo hagas bruscamente para no desgarrar la masa. Debes formar además un borde de 1 o 2 centímetros de alto. Una vez que tengas la masa bien extendida, cubre con film plástico de cocina y deja reposar hasta que doble de tamaño, en torno a 1 hora, aunque puede ser más o menos. Con la porción pequeña, haz simplemente una bola y colócala en el mismo recipiente en que la has amasado. Cubre este con film de cocina o con una bolsa y deja reposar igualmente hasta que doble su tamaño. Después de aproximadamente 1 hora en mi caso, la masa tiene este aspecto. Da toques suaves en la masa para desgasificarla. No te saltes este paso, aunque te dé pena perder el volumen que tiene, o vas a sentir el estómago hinchado después de comer. Se trata de dar toques suaves, para eliminar el exceso de gas del interior. Retira el film plástico que la cubre y emplíalo para estirar la capa superior. Coloca la porción pequeña de masa sobre él y cubre a su vez con otra porción de film plástico. Comienza a presionar con las manos. Ve formando un círculo y agrandándolo progresivamente. Ve con calma agrandándolo hasta que tenga el diámetro de la bandeja que estás usando. Como ves, es una capa muy finita, debe ser así. Para el relleno voy a emplear mozzarella rallada, ya que es más firme. He probado emplear mozzarella fresca, pero tiene demasiada humedad y ablanda la masa en exceso. Puedes usar, si lo prefieres, mitad de mozzarella, mitad de un queso semicurado con más sabor. Te va a parecer que es mucho queso. Lo es, pero una buena fugaceta lleva muchísimo queso, incluso más del que yo estoy usando. Hay quien añade jamón cocido, pero yo voy a hacer la fugaceta clásica, solo con queso. Repártelo bien. Y en caso de que el queso que uses no tenga demasiada sal, añade un poco. Y añade también un poco de orégano. Llega el momento de poner la tapa. Como ves, he quitado uno de los trozos de film plástico, pero he dejado el otro, porque me va a servir de ayuda para manipular la masa. Si la tapa no queda del todo centrada, que será lo más probable, puedes desplazarla ligeramente con ayuda del film plástico. Ahora sí, retíralo y llega el momento de cerrar la fugaceta. Acítate un poco los dedos y ve simplemente presionando los bordes. Ahora aceita ligeramente la superficie. Y llega el momento de poner la cebolla por encima. Presiona muy bien la cebolla para eliminar toda la humedad posible. Vas a ver que aunque parecía mucha cebolla, pierde bastante volumen. Aprieta todo lo que puedas de verdad, para que la humedad de la cebolla no humedezca la masa en exceso y te quede blandurria. Y reparte muy bien la cebolla por toda la superficie, también por los bordes. Presiona un poco pero sin apretar. Yo presiono un poco porque las puntas que sobresalen se suelen quemar, así que intento que no sobresalga ninguna punta. Y aunque no lo creas, voy a añadir más queso por encima. No tienes por qué añadir muchísimo, pero sí es necesario añadir un poquito. Comienza a calentar el horno a 225 grados en este momento. Cuando el horno esté caliente, baja la temperatura a 200 grados e introduce la fugaceta en la parte inferior del horno. Lo primero que queremos es cocinar la base. Hornea unos 15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Transcurridos 15 minutos, coloca la fugaceta a altura media y hornea 20 minutos más a 200 grados. Y por último, pasa a la parte superior y hornea unos 5 minutos más para dorar la superficie. Fíjate ahora sí cómo sale la fugaceta del horno. Transfiere de inmediato a una tabla para que no condense la humedad por debajo. Y voy a hacer algo que algunos me vais a mirar raro, pero voy a recortar las puntas que están muy quemadas. Las marroncitas las dejo, pero las negras, en fin, no hay por qué comérselas. Y voy a dar el toque final con el chimichurri pizzero. No sabéis cómo huele ya esto. Fíjate, con unos ingredientes tan modestos, la maravilla que puedes hacer. Y nada, ya solo queda cortarla para ver cómo queda por dentro.
Mira qué maravilla. No te imaginas lo jugosa que queda. Por mucha cebolla y mucho queso que te pareciera, te aseguro que el equilibrio de ingredientes es perfecto. Y el sabor riquísimo. Así que nada, yo me voy a comer mi fugaceta, ahora que está calentita. Y espero que os animéis todos a prepararla en casa. ¡Un saludo a todos!